¿Cómo están amigos de The Nerds y No Tan Nerds? Ya estoy de regreso aquí con mis dos compadres, amigos, hermanos, todo eso. Y en esta ocasión vamos a hablar de las series que no cuajaron tan bien como deberían de haberlo hecho, pero antes de eso, vámonos a la realidad. Star Wars Celebrations nos voló la cabeza. A finales de mayo se llevó a cabo esta presentación en la que pudimos ver datos interesantes sobre la serie de Ahsoka, la cuarta temporada de The Mandalorian, el tráiler de Bad Batch, la nueva temporada de Star Wars Visions y Tales of the Jedi, una nueva serie animada que regresa a Liam Neeson como Qui-Gon Jinn. Star Wars está más vivo que nunca, amigos. Ya tenemos fecha de estreno de Pinocchio. El pasado martes, la empresa del ratón Mickey liberó un tráiler donde pudimos ver a Tom Hanks como quizá el mejor Gepetto que haya existido, y también se confirmó que será el próximo 6 de septiembre cuando la cinta esté disponible en Disney Plus. Les dejamos la liga aquí debajo para que lo disfruten. Se libera el primer tráiler de Gotham Knights. Al parecer, es tiempo de dejar morir a Batman, ya que tanto en los videojuegos como en esta nueva serie, Bruce Wayne estará muerto y dejará a la deriva a Ciudad Gótica, que al parecer tendrá que ser salvada por su propio hijo y los de sus principales enemigos. Interesante premisa, ¿no lo creen? Beavis and Butthead Do the Universe tienen fecha de estreno. La estupidez regresa con todo el próximo 23 de junio, con este par de individuos que para los que vivimos el nacimiento de MTV fueron íconos de la generación X. Por supuesto, los sinsentidos y las referencias sexuales estarán a la orden del día. No se la pierdan por Paramount Plus. Michael Keaton regresa como Batman. Ya sabíamos que el actor estaría de regreso en este papel en la película de Flash, pero resulta que también estará presente en una cinta de Batichica que saldrá en HBO Max. Esto lo confirmaron Adil El Arbi y Bilal Fallah, los directores de la misma. ¿Ustedes lo quieren ver de vuelta como el Caballero Nocturno? Ya estamos de regreso, amigos. Pues sí, ¿de qué les vamos a hablar el día de hoy? A ver, les decía que las series que casi la arman, ¿no, amigos? Pues sí, de Esas estas series series que, que le echaron ganitas para hacer algo en la década de los noventas y finales de los ochentas también, pero que pues no más no despegaron como antecesores o previos o colaterales que había en esa época, ¿no? Sí, caray. Y exacto. son prácticamente cuatro de las que les vamos a hablar. Tampoco se nos vayan a espantar que nos vamos a echar aquí una perorata, pero creo que en general todas ellas tienen como una maldición detrás, ¿no? Como que trataron de retomar el mame que habían lanzado en su momento alguna otra serie y que al final pues nada más no jala, ¿no? No termina de cuajar el asunto. ¿Por cuál te quieres arrancar, Millón? Híjole, vamos a hablar. No, vamos a hablar de los snorkels, papá. Vamos a hablar de los snorkels. Que los snorkels, yo no sé si ellos tengan alguien atrás, pero fue una serie bastante padre, bastante bonita, pero que no terminó ni en merchandising, ni en juguetes, ni nada de O por nada. lo menos no aquí en nuestro país, ¿no? Tal vez Correcto. en Estados Unidos puede ser que sí, pero miren, puede ser, no es directamente un antecesor, porque no lo podemos llamar así, pero sí tiene una influencia muy marcada de los pitufos detrás, de los Smurfs, ¿no? Estos personajes que fueron muy populares y que tuvieron muchas temporadas, no así los Snorkels. Los Snorkels los crearon William Hanna y Joseph Barbera, Hanna-Barbera, para todos que Copiando sepan. las ideas de Pello, exactamente. Ajá, los Bueno, pitufos sí. eran de Peña, ¿no? Al final, pues hay una influencia muy clara ahí, ¿no? Los pitufos son esta aldea de duendecitos que viven en el bosque y estos son, pues, una especie de seres submarinos que viven en una aldea subterránea también, perdón, submarinera, y Subacuática. que subacuática, y que al final tienen mucho contacto con la vida marina y hay personajes muy claros que son los líderes dentro de los snorkels también. Tienen también, y hay algo que me gusta mucho, el personaje de Toot de los snorkels, que es como el primero que lo podemos ver como con una discapacidad, ¿no? Porque no puede hablar, se comunica a través de su snorkel, tal cual, como chiflando con esta especie de trompeta que tienen en la parte de arriba, y es la forma en la que él se comunica, ¿no? Eso está padre, es como el primer intento que he visto en la televisión norteamericana de representar a un personaje que
puede ser, no necesariamente, no me gusta usar el término discapacidad, ¿no? Sino simplemente diferente, ¿no? Que al común denominador de sus congéneres, en este caso estas criaturas submarinas, y que pues al final tienen sus aventuras, luchan también con algunos enemigos. Es una animación muy light, muy para niños, y que está cimentada anteriormente en Los Pitufos, pero pues desafortunadamente no tuvo eso, no hubo después ni una película de los Snorkels, Y ni creo que también, merchandising tan también se grande. debió mucho a que en México justo cuando llega esta serie creo que hubo pues, una vorágine de contenidos, de caricaturas a la par, ¿no? O sea, vaya, yo sé que son caricaturas que ya llevaban más tiempo en realidad, pero se seguían transmitiendo y retransmitiendo aquí en México, entiéndase. O sea, estamos hablando de la década de los 80, ya teníamos a los Picapiedra, ya teníamos a los, Ah, bueno, los Picapiedra los tienes desde el finales de los exactamente. 60, creo. Exactamente, y también teníamos a los Jetsons, a los Supersónicos, Ajá. Supersónicos. Ujú. que también obviamente eran series, pues digamos, un poco parejas en ese sentido. Igual, los Pitufos no es algo nuevo, llevaba ya muchísimo, muchísimo desde antes haciéndose. Pero el punto es que, o sea, todos esos contenidos se transmitían casi a la par que se transmitían estos otros que les mencionaba. Entonces, el problema es que cuando ya llega esto a la televisión mexicana, la oferta, llamémosle, de contenidos de este tipo era tan vasta y tan variada que mucha gente, pues sí, no prestó mucha atención a los snorkels en realidad. O sea, Pero no te creas, porque yo, televisión abierta todavía tenía un chingo. O sea, digo, no todo el mundo tenía cable en esos momentos, a inicios de no, los pero 90 y es que justo a eso me refiero. O sea, que en la transmisión de televisión abierta se transmitía esta variedad de contenidos ya. O sea, no estoy hablando de televisión por cable, ya era algo que estaba en televisión abierta. Y yo en ese momento, siendo un niño en los 90, yo elegía, en vez de ver los snorkels, yo prefería ver los pitufos, por ejemplo, ¿no? O prefería ver los supersónicos. O sea, había contenidos que al final del día eran más interesantes que otros. Y el problema con los snorkels, como bien dice Eduardo, es que había un parentesco gigante con los pitufos. No, y que eran comparaciones, la verdad, no, y anacrónicas de nuestra no, parte, es ¿no? que, güey, hacemos un pleito legal entre los snorkels y los Los pitufos. pitufos. Sí, claro, o sea, hubo pleito legal y todo. Digo, recordemos que los pitufos venían del 77 Ujú, en ujú. serie, un poquito más atrás en idea y todo eso, pero sí hubo ahí temas legales. Yo podría decir que en cuestión de empate eran más como herederos de los Monquiquis, ¿no? Que eran estos changuitos, Por la temporalidad, sí, porque en realidad los Monquiquis y los Snorkels no convivieron en paralelo. Eran los Monquiquis, comenzaron los Snorkels, terminan los Monquiquis y siguen los Snorkels, por así decirlo, cronológicamente. sí, Entonces, porque pues, digo, tampoco todos es ambas que, series nunca cuajaron. no, y no terminó de cojar, no tuvo la cantidad de episodios, no, tampoco es que sean poquitos, ¿no? Los Snorkels tuvieron 65 episodios, pero pues no se pueden comparar con todos los que tuvieron los pitufos, ¿no? Déjenme checar el dato porque no sé exactamente. Que también aquí hay que ver justamente eso. Lo que decía Ale era muy atinado. En televisión abierta nos lo repetían tanto que no eran Ajá. 65 episodios, para nosotros eran 300 episodios. Siempre veían los snorkels todos los días del año. Entonces decía, o cualquier serie, ¿no? Entonces cuantificar, digo, por supuesto, hasta que llegaron series como Dragon Ball, llegaron series como Los Caballeros del Zodíaco, que sí, o bueno, o dígase el otrora drama de la niñez Remy, ¿no? Que sí te enganchaban con una historia seriada que tenías que ver el siguiente episodio para ver qué pasaba. Es Estos que episodios, esa es otra, o sea, el punto es que creo que estos episodios, o sea, había una segmentación como muy clara en las caricaturas en ese entonces, ¿no? Estaba lo que era como para niños, que era justo los snorkels, los pitufos, los supersónicos, los picapiedras, etcétera, etcétera, que esa era la oferta que existía en nuestro país. Después teníamos la oferta ya más adolescente, que ya era de la niñez a la adolescencia, entiéndase Remy, entiéndase Ay, ¿cuál era esta otra, Eduardo, que a ti te gustaba un Sandivel, montón? hay muchas, pero Sandivel, ajá. Sanibel, el asunto Candy con, Candy. el Candy, ajá, asunto con exactamente. eso, y es que también estamos hablando de dos cosas distintas. Bueno, nada más para el dato de los pitufos, tuvo 421 episodios los pitufos, es una locura. O sea, Sí. es O sea, no hay punto de comparación contra completamente, los no hay snorkels. punto de comparación. Y regresando a lo que mencionaban, estamos hablando de caricaturas occidentales y japonesas. Recuerden que el occidental
son contadas las series, o más bien ya en nuestra época es más fácil que suceda, pero las caricaturas occidentales raramente eran autoconclusivas, ¿no? Pongo de ejemplo los Picapiedra, ¿no? Y lo mencionaba, no hay un inicio y un final de los Picapiedra, ¿no? Es un día en la vida cotidiana de Pedro Picapiedra, su familia y sus vecinos, y se acabó. Son sitcoms. Exactamente, O en sea, es cambio, que, o sea, el punto es, o sea, puede llegar la Gazú y animación. convertir a Pedro Picapiedra en un monstruo y al siguiente capítulo Pedro Picapiedra estaba Y como si nada, exacto, ¿no? es que podías ver cualquier episodio de forma La, aleatoria y no pasaba nada. La Veías, animación japonesa por lo regular es autoconclusiva. Tiene un inicio y tiene un final. Hay series, sí, kilométricas como One Piece que tienen más de 1000 episodios y todavía no terminan, pero por lo regular sí llega a tener un inicio y un final, ¿no? De hecho, eso nos abre pie para hablar de nuestra siguiente serie que pues realmente tampoco la pegó a pesar de ser muy popular, ¿no? Y pasándonos ya a Japón, tenemos a Dragon Quest, ¿no? Las aventuras de, aquí le pusieron las aventuras de Fly, allá las aventuras de Dai no Dai. Dai Boken. ¿Y qué pasa, no? Y es un ejemplo raro, ¿no? Porque Dragon Quest es de las franquicias de videojuegos más populares de Japón. Cuando sale un Dragon Quest en Japón, se paraliza. Es más, las mismas empresas dicen, no, no se trabaja porque sale Dragon Quest porque tenían mucho ausentismo. O sea, la gente prefería y se formaba desde la madrugada para ir a comprar su juego, regresaba y se perdía el fin de semana, ¿no? Se la pasaba y se moría jugando ese título, ¿no? Esta serie animada tiene como base los videojuegos, los primeros videojuegos de Dragon Quest, ¿no? Y la empiezan a hacer, tiene una serie de episodios que no me equivoco son 45, 46, y la 45. cortan, no la terminan de hacer, no terminan de hacer esta serie. Y en el mundo en general, fueron de los primeros animes que nos llegan también a México, y es un fracaso, ¿no? La historia es muy buena, retoma No, aspectos. 46. Sí, es en el capítulo 46, que justo ese era el encono principal, ¿no? De toda la serie. O sea, que nos vendieron una serie que en realidad pues, sale en el 91. Ujú, ujú. Y ya cuando llega acá a México, justo fue un fenómeno híbrido muy particular, porque llega y empieza a competir directamente con el mercado de Dragon Ball. Y el punto es que ese mercado de Dragon Ball no era un mercado tan intenso, llamémosle, en el que no pudiéramos discernir entre uno y otro, ¿no? ¿A qué me refiero con esa intensidad? Que cuando Dragon Ball ya escala, llegar a ser Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y todo eso, pues ya se vuelve un Dragon Ball de adultos, digámosle, ¿no? Ya más violento, ya más No, cosas así. y también tenías la competencia directa, porque Dragon Ball lo tenía una cadena y los Caballeros del Zodíaco lo tenía otra cadena, que era latina en Exacto, esas exacto. épocas. Y el punto aquí es que cuando llega Dragon Quest llega así como se mete justo en medio de estos dos y dice, puta, pues a ver qué logro sacar. Y el punto es que fue muy popular porque precisamente no era tan blanco como era el primer Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? O sea, era un poquito más subido de tono, ya un poquito más adolescente. Y justo se acaba en el capítulo 46 en uno de los momentos dramáticamente más intensos, Tiene un cliffhanger que es, bien que es cañón. Fly Durísimo. peleando contra este personaje que se llama Baran, que resulta ser su padre y que resulta ser el héroe que está tanto buscando este Fly. Y precisamente pues no sabemos qué pasa, ¿no? Y siempre y sencillamente cada vez que llegamos a ese episodio, nosotros con ansias durante años esperábamos al siguiente día para ver qué pasaba y oh sorpresa, al siguiente día la serie estaba desde el inicio otra vez. Sí. Cosa que molestó muchísimo a mí, me molestó a todos mis amigos de ese entonces y a la fecha nos sigue molestando que no la hayan terminado. Pero, oh sorpresa, en el año 2020 Toei Animation volvió a relanzar la serie y ahorita la encuentran en HBO Max. Y si se quieren poner al día y saber qué es lo que pasa, si ven a partir del capítulo 25 en adelante de la nueva serie de 2020 que está en HBO Max, ahí les van a contar qué fue lo que pasó. Que eso está muy bueno, porque realmente es muy penoso lo que sucedió, porque la serie se corta no por ganas, sino por presupuesto. No más Ujú. en su momento no les dio en Japón o no tuvo el éxito que esperaban en Japón y la cortaron simple y sencillamente y se quedó ahí ya después la serie de videojuegos. Bueno, como les digo, ahorita está en producción Dragon Quest 12
y ya es un fenómeno con un solo tráiler es más, ni es tráiler, es un teaser del título y ya los japoneses están vueltos locos, ¿no? Por eso también seguramente la retomaron en el 2020 y ya la volvieron a relanzar porque es un trancazo, o sea, el videojuego es de los más vendidos allá en el país del sol naciente. Y ¿con cuál nos seguimos, Millón? Pues yo creo que Halcones Galácticos, estos herederos bastardos de los Thundercats, Los que también Silverhawks. sin pena ni gloria pasaron en una serie de episodios que, pues sí eran buenos, era una buena historia, pero es que de verdad sí era una pinche calca de los Thundercats. Claro, con otro estilo, que también pues era innovador, pero bueno, que para mí el doblaje mexicano, específicamente en esa serie, porque adoro el doblaje mexicano, vivo el doblaje mexicano, pero no le hizo tanta justicia, ¿no? Todos Eran nos Pues acordamos voces. es que, o sea, desde el inicio de Son de Plata y de No, Acero, desde el inicio del grito de Silverhawks. estadio, allá van. Es que pedo con Sí. esta voz. o el niño de cobre, ¿no? El Artudito humano, claro. Sí, sí, sí. Tenía personajes muy interesantes, la verdad. No era una mala serie, a mí me gustaba, la veía, pero volvemos a lo mismo, no llegó a la altura que llegó a encontrar los Thundercats, ¿no? Igual se queda como los Snorkels, con 65 episodios también, ¿no? Ujú. Y aquí sí fue bueno, no, también los Pitufos también eran por Hanna-Barbera, ¿no? Eran producidos por Hanna-Barbera. Aquí los creadores son Arthur Rankin y Jules Bass, Rankin Bass, para los que seguramente tienen mi edad, más o menos si los ubican. Era estos dos animadores y Pero ojo ahí, guionistas la del cine animación, animado, ¿no? la animación se hizo por un estudio japonés que se llama Pacific Animation Corporation, que fue pues, prácticamente el sucesor de Thundercats. Entonces, Sí, sí, el sí, pues estudio sí era tiene japonés, o mucho que sea, ver. No, no, en todo. la idea era gringa, pues, pero el estudio que hizo la caricatura fue japonés. Bueno, es que la idea era gringa, la producción fue gringa, pero los realizadores fueron Ah, japonesos, eso sí. exactamente, Eso exacto, sí, lo exacto. pueden ver en los créditos, ¿no? O sea, en los créditos, déjame ver si lo tengo por acá, pero en los créditos es sensacional, o sea, puro nombre japonés, Puro japonés. de supervisor de arte, de diseñador, todos eran japoneses, que la verdad, repito, era muy buena, eh, tenía, tenían estos pares siempre que peleaban de tú conmigo, yo contigo, así, porque siempre era como muy cuadrado, el niño de Pues, cobre era el único que se la repelaba, pero porque pero es siempre que se iba también con tenías también tenías, por ejemplo, a los hermanos, ¿no? O sea, tenías estos Serina gemelos. y Acerino. Exactamente, tenías al vaquero, o sea, había como personajes y una línea de juguetes que también sacaron que fue en su momento bastante exitosa, pero que pues, definitivamente no fue, o sea, no pudo competir contra la vorágine de sus antecesores que fueron los Thundercats, y mucho menos pudo competir contra la vorágine de figuras de acción que ya teníamos con las Tortugas Ninja, con toda la ¡Ey! serie de caricaturas. He-Man todavía en He-Man. esas épocas permeaban unas de sobremanera. De lo único que hablaban era, ¿tienes el castillo Grayskull? Oh. Y no importaba que otros juguetes, podías estar jugando con los Thundercats del castillo Grayskull, pero eso te daba cierto estatus también, Y que ¿no? también recordemos que todas esas series, siguiendo el ejemplo de He-Man en su momento y de Mattel, fueron creadas para vender juguetes. Tal cual. Era eso, o sea, fueron creados para vender juguetes. Lo intentaron posteriormente y yo creo que no les salió como le salió con He-Man, ¿eh? O sea, porque ni siquiera los Thundercats tuvieron la cantidad de juguetes que tuvieron en su momento toda la serie de He-Man. Sí, la verdad es que un poco frustrante, sobre todo también porque no todos los juguetes aparecieron al final. Bueno, cabe destacar, eran juguetes caros, no todos llegaron a México y de todos modos no todos se produjeron, ¿no? O sea, por ejemplo, Monster o Monstrón, como le llamaban, no se produjo en Monstrón. todas sus versiones, solo se produjo la versión donde él está parado, ya con una armadura. El niño de cobre no se produjo. El vehículo de Monster, que era este calamar, que la verdad es que también se veía muy padrotón, hay que ser honestos, estaban buenos, tampoco se produjo. Entonces, y por supuesto menos la fortaleza, que fue lo mismo con los Thundercats.
O sea, la fortaleza de los Thundercats tampoco se produjo. Y estos eran por temas de que, pues al final yo creo que el Castillo Grayskull les dijo a las jugueteras, abusados con instalaciones grandotas, ¿no? Sí, 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 porque también fue un tema, ¿no? Ese tipo de juguetes tan enormes, cajotas de ese tamaño, no eran tan fáciles de almacenar ni de comercializar, ¿no? No, y de todos modos que costaban una lanísima, ¿no? O sea, Sí, o digo, sea, era literal para el niño whitexican privilegiado promedio de esa época, ¿no? Sí, Tal o cual. como les gusta decir en esta época, fifis. Pero Ujú. el tema es, sí, será para gente de lana, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que los halcones galácticos sí dejaron un muy buen sabor respecto a juguetes y demás, pero pues sí, respecto a su historia, a todo lo que llevaba y demás, que repito, yo he visto comentarios muy piquis de que critican de que si en el espacio se podía hablar, eran dibujos animados. O sea, la verdad es que no hay que ponernos tan frescos, ¿no? En ese aspecto, pero sí era una historia que veías calca total de los Thundercats, ¿no? Cuando la verdad tú veías a Monster y era Munra, tú veías al profesor Javier controlándolos a todos, que también eso era un detalle medio acá, ¿no? Porque él en la guarida, que era como un pantro, era pelón, estaba en la guarida y les decía qué hacer, ¿no? Que Sí. eso me lleva a otra serie que tampoco terminó de cuajar y muy buena, pero era buena en idea, que es Bravestar, que aquí es Bravestar, es heredera de Masters of the Universe, porque también estaba hecha, o sea, digo, Pero con vaqueros tejanos en el espacio. tal cual, no, tú, era el nuevo Texas, y yo lo podría decir que era un cyber western, ahí muy locochón, demasiado locochón, en el que nos muestran un pueblo en un planeta que lo que hacen es minar Kerium. El Kerium, pues, es un combustible totalmente valioso en toda la galaxia y todo el mundo se quiere chingar el Kerium, pero hacen una historia de un western que, pues, no terminó. Yo creo que no terminó de cuajar. ¿Por qué? Porque, pues bien que mal, había muchos elementos que se parecían a He-Man, nada más que aquí lo hacían por medio de un nativo americano, que aquí como dato, pues es la primera serie que nos muestra un héroe nativo americano, Sí, ¿no? sí, sí, y que yo creo que mi comentario iría en eso, ¿no? Que al igual que los snorkels, o sea, siento que está adelantada a su tiempo, ¿no? Porque estaba tratando de ser inclusiva, pues a full, ¿no? Y siento que también, y conociendo a la sociedad de esa época, no triunfó porque era un nativo americano, güey, o sea, éramos racistas, bueno, y seguimos siendo racistas, ¿no? Entonces, creo que tuvo mucho que ver esa parte. Pero en Estados Unidos, porque es verdad, si hubiesen hecho un producto para fuera de Estados Unidos, la verdad es que hubiera sido, yo creo, un gran éxito y la serie hubiera tenido una Quién continuidad sabe, John. brutal. Yo no creo que hubiera sido tan exitoso por una razón en específico, y es que al final del día, pensar que una serie así pudiera haber sido exitosa hubiera tenido que llegar a un país latinoamericano, y la distribución latinoamericana y la mirada para mercados latinoamericanos desde Estados Unidos en ese entonces no era lo que es hoy. Entonces, Totalmente, no existía el hubieran tenido, LATAM, ¿no? exacto, y O hubieran sea, tenido que hacer una inversión bastante fuerte para un mercado que era desconocido para ellos en ese entonces. Y Que ahorita volvemos a ya lo con una mano mismo en la también. cintura lo hace, ¿no? O sea, Netflix lo ha hecho con las tarjetas de prepago que solo existen en pero, Latinoamérica. pero fíjate, yo ahí siempre lo he dicho, porque incluso si alguna vez pudieron ver, en el caso de México, pláticas con Azcárraga o pláticas con Salinas Pliego, muchos de ellos decían en el mercado, porque se hacían, por supuesto, estos mercados de programas, a los cuales pues no todos estamos invitados, salvo los que trabajan en televisoras, lo primero que decían es, compro caricaturas porque es lo más barato. O sea, dentro del pedo, tú llegas, compras los derechos de una caricatura. Es que literal no me imagino esas expos. A mí me hubiera encantado estar en una, ¿no? Te imaginas así de llegar. Ahorita ya todo es streaming, ¿no? Ya creo que no sé si sigan ocurriendo eso, pero antes llegaban y te decían, no sé, podría estar todavía Animation, ¿no? Y traigo esto, ay, a ver, dame esta, y llenabas un carrito de cosas que al final te mandaban estos, seguro tú los sabes de lo que hablo, Ale, estos cassettes cuadrados de los que se reproducían en televisión, ¿no?
que así era el show. Bravestar lo que tuvo, yo a mi parecer, es que era una animación muy, muy acartonada. Trataba, por supuesto, de romper siempre la cuarta pared con los personajes refiriéndose a la pantalla todo el tiempo. Como Masters of the Universe tenía estos consejos o moralejas al final siempre de cada episodio. Y por supuesto, porque hice el tema de la guarida, ¿no? Porque el villano principal, que era como pues, una especie de toro esquelético maligno, este villano lo que hacía era delegar todo desde una cueva, ¿no? Y tenía justo a Tex-Ex, el villano de la historia, que le hacía la Delegar vida desde una imposible. cueva que era como, pues un poco como Munra, ¿no? También. Exactamente, tal cual, no, como la cueva de Skeletor, nada más que Skeletor se salía, ¿no? Y en este caso, sí era bueno, era muy acartonado, de verdad, y a veces los diálogos decías que quedaban a deber, pero no lo veías así como niño, lo vemos así como adultos, pero como niño te gustaba. A mí me encantaba que el pueblo se convirtiera en una especie de macros de la ciudad cuando se empezaba a preparar para el combate. No sé si recuerdan esta transformación del pueblo, que se tapaba todo, se ponía en modo defensa y se hacía una fortaleza y salían cañones nada más para esperar un embate. El embate pues podía ser cualquier cosa que hayan dicho los vigías. Y es que tú bien lo has dicho, ¿no? O sea, competía con en ese entonces contra Robotech, que sí llegó a México y por canales nacionales también llegó. Bueno, Competía contra Astro Boy. O sea, Robotech es una serie creada en Occidente tijereteando series japonesas. Sí, o sea, Robotech, claro, pero de Robotech cualquier es la manera, occidentalización de macros. pero de cualquier manera, o sea, llegó eso a México, lo tuvimos casi a la par que teníamos eso. O sea, lo que voy es, la competencia directa era eso. Y también tenías Astro Boy, tenías Mazinger Z, tenías un montón de series que la verdad cuando veías Bravestar, pues sí decías, chale. O sea, me pasaba un poco como con los snorkels, ¿no? Decías, puta, Bravestar, o puedo ver He-Man, güey. No mames, voy a ver He-Man. O sea, como que también, o sea, la sobredemanda y como tú dices, ¿no? Esta sobreventa de mercados y de caricaturas que son baratas, porque literal lo único que tenía que hacer las televisoras era compro el contenido a un costo bajo y lo único que hago es doblarlo. Lo chingón es que los actores de doblaje, o sea, latinoamericanos, fueron muy buenos. Sí, claro. Bueno, catalogados hasta el momento como de los mejores doblajes que existen para habla hispana. Tan es así que ese mismo doblaje que hacemos en México es el doblaje que se va en cascada hasta Latinoamérica, hasta abajo. Para algunas series. Para algunas series, ¿no? Sí, obviamente tenemos la versión doblada en chileno de Dragon Ball, donde a Goku le dicen cachito, le dicen cero y a Krillin le dicen cachito y así, que está bien, bien chistosa, pero bueno. Y de esos hay varios ejemplos, pero precisamente, o sea, este tipo de series que transitan entre una cosa y la otra y que tratan de defenderse, pues pasa lo que dice yo, ¿no? O sea, como que de repente al final del día la factura de una serie como Bravestar, pues deja un poquito a deber, ¿no? O sea, como que ves las claras referencias de otras series y que pues tal cual lo estaban haciendo para buscar encontrar un lugar como estudio para poder competir con lo otro, por poder crear su propio merchandising, que era a lo que todo el mundo aspiraba, ¿no? Y por supuesto, de Bravestar, cero merchandising, por lo menos aquí en México. No aquí en México no. Absolutamente nada. Los juguetes que llegabas a ver eran por Fayuca o sea, contrabando. Y que llegaran a México. Y piratas, que bueno, piratas los tuvieron todos, ¿no? He-Man, Halcones Galácticos, Thundercats, yo creo que fueron los más pirateados. Creo que de igual forma que las otras series. Mi mamá nos llegaba a comprar las figuras de acción piratas en el mercado Naucalpan, güey, imagínate. Sí, de igual forma que las otras series, también tuvo 65 episodios nada más. O sea, no pasó de los 65 es como los 27 años en los rockeros, ¿no? Es una constante, yo creo. Pues yo creo que más bien son los métodos de producción, ¿no? Por ejemplo, alguna vez, ¿no? Te decían, un tiraje en México, para que sea rentable, tiene que ser de 12,000 ejemplares mínimo. Hacer los 12,000, si te salía... Órale, el caso de los Simpsons, ¿no? Por ejemplo, que los Simpsons sí rompían un poco la caja, porque la gente sí los compraba en cómics, ¿no? Bongo Comics sí se empezó a hacer también riquillo ahí con eso, pero regresando al punto de las series, pues esto fue el bestiario lamentable. De lo que más me acuerdo de Bravestar
bueno, casi te podría decir que lo único es de Sara Juana, ¿no? De su Pues escopeta. Sara Juana, que estaba poca madre ese personaje, porque ahorita acabo de olvidar el nombre del tigre de He-Man, pero era muy parecido, ¿no? Era el caballo de Bravestar, que era cuadrúpedo y después homínido, bípedo, y tenía a Sara Juana, que era una escopeta. Acabo de destacar que el caballo se llamaba 30-30, ¿no? Como la carabina Sí, sí, 30-30. sí. Entonces, pero lamentablemente ese tipo de cositas no las supieron acomodar muy bien, por lo menos aquí en México, y por supuesto creo que tampoco en Estados Unidos, por el tema del western, porque también las temáticas empezaban a ser muy similares de episodio a episodio, y no había una trascendencia en decir algo nuevo pasa. Todo el mundo El quería tigre Kevin. era Battle Cat o Cringer. Battle Cat, Ajá. claro. Ah, y también Y se nos estaba pasando comentar que Bravestar tenía la fuerza de la la vista fuerza de de un un halcón, oso, el oído de las- un el lobo, la oído del vista de lobo águila y y la la velocidad de un vista. puma. Exactamente, y la velocidad. Que también esos son elementos que yo francamente, por eso lo digo, qué mal desaprovechados están, porque era un gran intento en cuestión guión. O sea, digo, la verdad, seamos honestos. Digo, cuando tú ves el esfuerzo de vamos a hacer algo con los nativos americanos y sobre todo la conexión con la naturaleza que había, aunque cabe destacar que en la serie pues nunca se hacía justicia porque, o sea, siempre se hacía justicia pues, pero no se hacía justicia al personaje porque pues nunca viste un lobo, nunca viste un oso, nunca viste un águila y nunca viste un puma. Se supone que todo esto ya estaba extinto o no existía en ese planeta y lo veías a través de la forma espiritual de energía que Bravestar jalaba para obtener sus poderes, porque se supone que los invocaba, pero esa onda espiritual que hablaban de la tierra era lo interesante, pero te digo, lo ves a esta edad, o lo ves un poquito de morro, no lo ves así, decías, ¿qué onda, no? Porque al final también tomemos en cuenta que pues venían los cazafantasmas, venían muchísimas cosas que también nos mostraban espectros y pues tú decías de niño, ok, chingón, es un sheriff que atiende a través de fantasmas, obtiene poderes, ¿no? Y que lo hacían pues ser don chingón a la hora de los catorrazos. Pero sí, fue una serie que no terminó de cuajar, sí. Y menos por su merchandising, que en México fue inexistente, sí, o sea, también. Pues bueno, amigos, estos han sido nuestros 4 nominados del programa de hoy. Seguramente ustedes tienen los suyos, no sé, tal vez Mask se les hace una de este tipo de series, pero pues déjenoslos en los comentarios, ¿no? Y también qué les parecieron. ¿Llegaron a ver estas? ¿Les gustaban? ¿Les tragaban? ¿O qué opinaban, ¿no? Al respecto de ellas, si es que las alcanzaron a ver en su niñez. Cuídense y manténganse a salvo, denle like, denle a la campanita, denle en suscribir, denle en todas y no dejen de estar pendientes porque vienen más programas. Próxima semanita. Cuídense mucho.